Bienvenidos, pequeños viajeros. Hoy vamos a viajar por Madrid y a descubrir la Gran Vía. ¿Y en qué época estamos?, os preguntaréis. Pues desgraciadamente estamos en guerra, pero no en guerra mundial, no estamos en la guerra mundial en la que distintos países luchan entre ellos, sino que estamos en una guerra civil en la que los propios civiles de España están enfrentados los unos contra los otros. Está el bando de los republicanos y el bando de los nacionalistas. Para viajar a la Gran Vía, vosotros vais a ir en metro. Podéis coger la línea 2 hasta Banco de España y ahí os tendréis que bajar y podréis ver, por ejemplo, las Cibeles y algunos otros monumentos, y allí empezará nuestro recorrido. La Gran Vía se divide en tres grandes tramos. El primer tramo lo llamamos Conde de Peñalver, el segundo tramo se llama Pi y Margall y el tercer tramo se llama Eduardo Dato. El primer tramo tiene muchas más columnas y cúpulas en las fachadas de los edificios y podréis observar que tiene un aspecto más del neorrenacimiento. Vamos a hacer una pequeña parada en el edificio Gran Peña. ¿Qué es este edificio? ¿Qué era? ¿Qué era en su época? ¿Qué es en mi época en la que estoy yo ahora? Pues en este edificio solo pueden entrar los socios más elitistas, los que más dinero tenían. Normalmente eran militares, porque claro, recordad que estamos en guerra y ahora mismo están cayendo bombas por esa zona. En el Gran Peña había un gran billar, podían jugar al billar, pero sobre todo hablaban de temas que no se podían hablar en la calle, temas secretos de guerra y de política también. Os tengo que contar, me he hecho amigo de Arturo, no sé si conocéis a un tal Arturo Barea. Pues bueno, él escribió un libro, bueno, varios libros de hecho, donde explica muy bien lo que me está pasando aquí en estos días, entre el 1935, 36 al 37, el 38. Este periodo de guerra lo explica muy bien mi amigo Arturo Barea en sus libros. He estado hablando con la gente por la calle y dicen que están con muchísimo miedo. Además, hay mucha pobreza. Últimamente la gente no tiene dinero para comprar comida, está todo muy caro, pero aún así la gente es muy valiente y sale a la calle a comprar para poder seguir viviendo, a pesar de todas las bombas que hay. También conozco gente que ha perdido sus casas, sus comercios. Hay mucha expropiación de bienes. Por ejemplo, el otro día saquearon una casa de una persona que tenía mucho dinero y se llevaron todas las riquezas que había en esa casa. Si queréis entender mejor cómo se sentía la gente, cómo se siente en esta época en la que estoy yo, podéis leer el libro de Celia y la Revolución, este de aquí, en el que Elena Fortún explica muy bien lo que está ocurriendo en esta época. Bueno, estamos en el segundo tramo de la Gran Vía. ¿Y qué podemos ver aquí, por ejemplo? Pues podemos ver el edificio Telefónica, que es el más famoso, ¿no?, de esta época. ¿Por qué? Pues porque fue el primer rascacielos de toda Europa, aunque por poco tiempo, porque luego en Bélgica, en Bruselas, se construyó un edificio que le superó y fue más alto que el Telefónica, pero el Telefónica fue el rascacielos más alto de toda Europa durante un tiempo. También vosotros podréis observar a la Diana Cazadora. En mis tiempos todavía no estaba puesta, pero vosotros podéis observar que en las cúpulas de los edificios hay mitología griega. Os invito a que investiguéis sobre la mitología griega de las azoteas de los edificios de la Gran Vía, porque aparecen muchos personajes y hay muchos mitos en los que podéis investigar y observar quiénes eran estos personajes. Además, una curiosidad, os invito a que os fijéis en el suelo, porque en la otra acera de la Diana Cazadora podréis observar unas flechas como signo de que está disparando. ¿Y a quién está disparando? Os pregunto, observad, mirad a quién ha disparado esas flechas. Efectivamente, la Victoria Alada dispara a un ave fénix. Tenéis que investigar por qué ocurre esto, qué significa. Seguramente pensaréis que la Gran Vía siempre se ha llamado así, pero no, en mi época el tramo en el que estáis se llama
calle de Pi y Margall. ¿Por qué? Os pregunto a vosotros. Investigad por qué se llama calle de Pi y Margall y luego se le cambió el nombre. Pues bueno, yo os voy a contar quién fue Pi y Margall para que lo sepáis. Esta persona fue un político, ensayista e historiador de ideología republicana federal. Fue presidente además del Poder Ejecutivo de la Primera República y falleció en el 1901, para que lo sepáis. Pues ahora mismo, el momento en el que estoy yo, está siendo el peor momento de toda la guerra civil. Estamos en noviembre del 1936. Parece que Madrid va a caer porque el gobierno se acaba de ir a Valencia, porque piensan que la resistencia de las tropas republicanas van a caer, ya que las tropas franquistas no paran de mandar obuses y de tirar bombas a Madrid. Están asediándola desde muchos sitios. Los franquistas, además, están apostados en la zona de la ciudad universitaria, del Clínico, de la Casa de Campo. Todas estas zonas pertenecen a las tropas franquistas y desde allí incluso nos tiran bombas desde tierra. No las lanzan desde aviones, sino que también las tiran desde tierra. Por esta razón también se le llamó la Avenida de los Obuses o del 15 y medio. Adivinad de dónde sale el número 15 y medio. ¿Qué puede ser? Pues os lo voy a contar. 15 y medio era el diámetro de la bala del obús, de las bombas que nos tiraban, de toda la artillería pesada. Ese era el diámetro, es decir, el ancho. Así de grandes eran los obuses. 15 y medio medían. 15 centímetros y medio. Como os he contado antes, mi gran amigo Arturo Barea nos cuenta cómo desde el edificio de Telefónica puede ver estas tropas franquistas que están en la Casa de Campo. Además, desde el torreón en el que él se encontraba, él podía observar todo cómo iba funcionando la guerra, las bombas que caían, las tropas cómo se movían, y también veía a la gente de la Gran Vía salir a la calle y ocultarse en el metro cuando caían bombas, por ejemplo. Dentro del edificio de Telefónica donde Arturo Barea trabaja, se dan los comunicados de guerra. Por eso era un edificio tan importante para la guerra, porque allí era donde se escribían las noticias, se redactaban los periódicos y se daban a conocer las noticias de guerra. Además, dentro del edificio de Telefónica trabajaban instituciones republicanas, así que era un objetivo de los franquistas terminar con ese edificio, y muchas bombas fallaron o dieron al edificio de Telefónica. Os invito a leer el libro de La Llama, que cuenta muy bien el terror que sufrió Arturo Barea desde el edificio de Telefónica y el hotel en el que él se hospedaba. Bueno, además podréis observar el metro, ¿no? Como os he contado antes, el metro servía para protegerse. Está siempre lleno de niños y de ancianos que van allí a refugiarse por las bombas que caen. Además, el metro que ahora vosotros estáis viendo no es el mismo que veo yo. Antes se llamaba la Red de San Luis. Este metro luego cambió el nombre y la marquesina grande que podéis observar vosotros no es la real. La original la construyó Antonio Palacios y se la llevó a Pontevedra, que es de donde es él. Así que lo que veis ahora es una réplica bastante parecida a la original de Antonio Palacios. Aquí podéis observar cómo el mismo espacio con el tiempo va cambiando. El mismo lugar en el que estáis vosotros y en el que estoy yo es diferente por la época del tiempo en el que estamos. El segundo y el tercer tramo de la Gran Vía además eran muy importantes por el comercio y hoy en día lo siguen siendo. Tienen muchas tiendas, como podréis observar. Pues antiguamente, en mi época, también tenían muchas tiendas, pero lo que más tenían eran cines. ¿A quién le gustaría el cine? Que levante la mano. No sé si lo veis, pero ese gran edificio de ahí, antiguamente, en mi época, se llamaba Madrid-París, Almacenes Madrid-París, y era un centro comercial. Eran unos grandes almacenes con muchas plantas donde podías ir a comprar. Y allí, claro, iba mucha gente a comprar porque había mucha variedad de productos, sobre todo de moda. En la página web de Memoria de Madrid podéis ver un montón de imágenes y de información
sobre los almacenes Madrid-París. Además, tenéis que buscar la diferencia arquitectónica entre el edificio de vuestra época y el mío. A ver si lo encontráis. Parad el vídeo, lo buscáis y volvéis y os digo la solución. Bueno, ¿ya lo habéis visto? Efectivamente. Bueno, aparte de pequeñas diferencias en la entrada y un poco en la fachada en algunos retoques, lo más importante son los dos torreones, los dos tolos que hay arriba que en mi época estaban y que luego se eliminaron, porque decían que la fachada quedaba muy antigua o poco funcional, poco estética. Bueno, ahora que estamos en Callao, vamos a hablar de cines. Como podréis observar, solo quedan 3 cines. ¿Cuáles son? Buscadlos. ¿Ya los habéis encontrado? Muy bien. Uno es el Cine Callao, el otro el Cine Capitol y el otro el Cine de la Prensa. Esos 3. Pues en mi época había muchos más. ¿Por qué han desaparecido? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué se pierden los cines con el tiempo? A pesar de que incluso en la guerra no cerraron nunca al 100%. La vida continuaba. ¿Por qué se han perdido los cines? Pues bueno, yo os voy a decir mis hipótesis, cada uno tendrá las suyas. Pero, ¿qué opináis de la televisión, de Netflix, de todas las plataformas, todas las series que podéis ver en casa o incluso en vuestros móviles mientras vais en el metro? Pues sí, esta ha podido ser una de las razones por las que los cines han ido cada vez desapareciendo, cada vez hay menos en la Gran Vía y en el mundo en general. Además, esto implica que hay menos socialización en lugares públicos y de ocio, así que se produce un aislamiento generacional, desgraciadamente. Pero bueno, también hay otras cosas positivas y van surgiendo otras mejoras con la tecnología que favorecen estas cosas. No todo es malo. Bueno, estamos en el barco. Sí, amigos, en el barco. ¿Dónde veis un barco? ¿Veis un barco por aquí? ¿Algún edificio se parece a un barco? Muy bien. Este edificio de aquí le llaman el barco porque tiene forma de la proa de un barco, ¿verdad? Así como puntiaguda, que parece que va a romper las olas. Bueno, pues en esta zona también estaba antes, en mi época, el Hotel Florida, que era un lugar muy conocido donde se hospedaba gente como Hemingway, por ejemplo, o como nuestro amigo Arturo Barea. Mucha gente se hospedó en el Hotel Florida. De hecho, hay un libro muy interesante que cuenta todo lo que ocurría en ese hotel. Y acabáis de llegar a mi casa. Sí, efectivamente. Este edificio que estáis viendo es una casa neomudéjar de ladrillo con unas decoraciones, pero también a ladrillo, que a lo mejor podréis haber visto en algunos sitios como Argüelles o el barrio Salamanca. Lo que pasa es que no se permitía en mi época edificios de mayor altura, hasta que por primera vez se permite, por ejemplo, con el edificio Telefónica, porque la Gran Vía necesitaba edificios grandes por la función que cumplía cada edificio. Así que esa norma en la Gran Vía dejó de aplicarse. Pero mi casita, que estáis viendo, es de las pocas o la única que todavía permanece hoy en día. Así que os invito a que la observéis muy bien. ¿Qué diferencias hay con el resto de edificios de la calle Gran Vía? Haced una lista. ¿Qué podéis observar? Por ejemplo, el ladrillo, que además está puesto a tizón, es decir, por la parte estrecha, no por la ancha. Las pequeñas chimeneas, las celosías, que parecen que son como de color verde. La verdad es que querían tener un recuerdo de cómo fue la Gran Vía en mi época y por eso dejaron este edificio sin derruir, como un recuerdo de lo que fue la época de la Guerra Civil de la Gran Vía. ¿A quién le gustan las matemáticas? Hay alguno por ahí, he visto yo. Pues la Gran Vía también puede servirnos para observar las líneas paralelas, las líneas verticales, las horizontales, las figuras que se crean en las fachadas, las ventanas que son rectangulares o cuadrados o círculos, e incluso algún triángulo hay por ahí escondido.
Estad atentos y mirad qué formas matemáticas, qué líneas, qué figuras podéis observar en la Gran Vía. Bienvenidos al juego final. Aquí podréis observar las diferentes insignias. Tendréis que conseguirlas todas. Estas insignias son las plaquitas que veréis en las fachadas de los edificios, donde pone la fecha, el autor y cierta información de ese edificio. Quien las consiga todas gana, y el que más consiga, pues mejor. Hay que intentar conseguirlas todas. Hay muchas escondidas, muchas muy interesantes. Os pondré algunas por aquí para que las veáis. Mucho ánimo, aventureros y viajeros en el tiempo. Confío en que podréis conseguirlo. ¡Ánimo! Espero que hayáis disfrutado mucho descubriendo la Gran Vía en la época de la Guerra Civil conmigo. Yo también me lo he pasado muy bien. Así que con esto me despido y me voy a mis quehaceres, que se me cae el bigote. ¡Hasta luego!